Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go y en RPC Televisión, en señal de televisión abierta, así como en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión del día de hoy, martes 11 de octubre del año 2022. Hoy se conmemora el golpe de Estado militar que terminó con la presidencia del doctor Arnulfo Arias Madrid el 11 de octubre de 1968 y que dio inicio a una dictadura militar que duró 21 años. Muy bien, ahí estarán celebrando los unos y los otros esta emblemática fecha. Para unos es incluso parte del logo de su bandera del partido político, para otros pues una época para recordar y evitar repetirla a toda costa. En el campo internacional, la ONU calificó, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de escalada inaceptable la reacción brutal que ha tenido Vladimir Putin en contra de civiles, sobre todo, y de objetivos civiles en Ucrania, luego de que una explosión volara parte del puente estratégico que une la península de Crimea con Rusia el viernes pasado. Esta escalada no ha discriminado, han caído misiles sobre parques infantiles, sobre apartamentos de civiles, en fin, está causando daños tremendos en la infraestructura energética de Ucrania y esto ha provocado pues, que haya una alerta a nivel internacional por la reacción a todas luces desproporcionada del señor Vladimir Putin. Putin encima incluyó como dentro de una lista de organizaciones terroristas a las redes sociales, Instagram y Facebook. Así que imagínense de qué tamaño va la cosa. Muy bien. En África, ahora hay una preocupación en Uganda por un brote de ébola, brote que ya ha causado casi medio centenar de enfermos y 17 fallecidos. La Organización Mundial de la Salud tiene pues su lupa puesta en esta nueva situación de salud, en esta ocasión en quizá el continente más golpeado del planeta y que preocupa a todos el desarrollo y desenlace que pueda tener este nuevo brote de esta mortal enfermedad. Y en Venezuela, desafortunadamente, aumentó el número de personas fallecidas por los deslaves que se produjeron el fin de semana con el desbordamiento de 5 quebradas en el estado de Arauca. Ya van 36 personas contabilizadas como fallecidas y 52 aún desaparecidas. Continúan los ingentes esfuerzos de los organismos respectivos de protección civil, incluso policía, bomberos, etcétera, rescatistas, para tratar de ubicar a estas 52 personas que hasta ahora se contabilizan como desaparecidas. Bueno, en el campo local hay que destacar, por supuesto, el cambio de titular en la Cancillería. Fue un cambio un tanto sorpresivo porque la canciller Erika Moines, hasta ayer canciller de la República, hoy ya ex canciller, se había destacado recientemente no solo en la Asamblea General de la ONU, sino también en la Asamblea General de la OEA, donde tocó un tema muy sensitivo, como es el tema de la migración a través de la selva del Darién y de cómo la parte humanitaria de esa migración estaba sobrepasando las capacidades del Estado panameño. El secretario de Estado, Antony Blinken, con quien la canciller Moines logró granjear una muy buena y cercana relación, había prometido a Tenógenes en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Perú un fondo de $200 millones de apoyo a los países que están lidiando con este tema de los migrantes. Pero Guido parece que pudo más lo de la OPS, pues. Bueno, yo no sé. Bueno, no sé, esa es la versión. Yo se lo pregunté al asesor presidencial Rafael Mezquita ahí en el noticiero. Y te dijo que no sabía. Vamos a ver, ahí está lo que dijo. Vamos a escuchar lo que dijo. Vamos a escuchar lo que dijo.
¿Qué pasó con la canciller, señor Mezquita? Se han dado muchas versiones desde ayer. Una de esas versiones indica que la canciller fue destituida. Otra versión habla de que la canciller decidió renunciar. Se habla también de que la canciller fue destituida por problemas que hubo en la reciente elección del nuevo director general de la Organización Panamericana de la Salud. Pero usted que está allí, aclárenos, señor Mezquita, ¿qué fue lo que pasó con la canciller? Buenos días. Con mucho gusto. Muy buenos días a Tenógenes. Buenos días, don Hugo. Realmente, como lo dice la Constitución de la República de Panamá, es una atribución privativa del señor presidente nombrar y separar libremente de sus cargos a los ministros de Estado. A ver, aclarando entonces, señor Mezquita, el presidente decidió separar del cargo a la canciller, por lo que me acaba de decir. No le acabo de decir eso. Eso es lo que dice la Constitución. Ya, ok. Durante el presente gobierno han renunciado 11 ministros de Estado y ha sido política de Estado de comunicación, al igual que en muchos países del mundo, no informar las razones de dichas renuncias. Aquí no se informa nunca por qué se renuncia, ni aquí ni en ningún país del mundo se informa las razones de la renuncia. Eso da y ese fue el tono de la entrevista. Él dijo que la canciller, y al final terminó confirmando que la canciller decide renunciar. Pero ojo, quizás no tanto es lo que dijo el señor Rafael Mezquita, sino cómo lo dijo, Guido. Sí. ¿Cómo lo dijo? Bueno, mira, desde que se dio la situación en la OPS, se estaba comentando en los corrillos del PRD, sobre todo, el malestar que se produjo por no lograr el apoyo en la OPS para que el exministro Camilo Alain, figura prominente del PRD, lograra, y de mucho peso, parece. Lograra, de mucho peso. Sí, lograra esa aspiración de ser el director de la OPS. Lo cierto es que competía, y lo dijimos aquí, hicimos el análisis, con un peso pesado, que no solo era el subdirector en cargo, sino que además representaba a Brasil, que es un país continente. Y a pesar de eso, el doctor Camilo Alain hizo una muy buena presentación, quedó en la final y hubo que hacer 5 votaciones para definir finalmente el cargo. Así que yo no sé si eso haya tenido algo que ver. Lo cierto es que la ex canciller hoy, Erika Moines, a mi juicio, a Tenógenes, y yo creo que de varias personas, era la mejor figura del Yo coincido contigo. Es más, manejó situaciones críticas. La situación más crítica que manejó fue el tema de el tipo de vacuna que íbamos a recibir. Esto lo digo con propiedad y conocimiento de lo que ocurrió cuando aquí en Panamá se estaba decidiendo, en medio de la pandemia, qué vacuna se iba a poner a los panameños. Se nombró una comisión liderada por la propia canciller, liderada por Néstor Sosa, liderada por el doctor Xavier Sáenz Llorens, quienes son los que toman la decisión de escoger la vacuna Pfizer, que fue la que se colocó en Panamá. ¿Por qué? Porque aquí otros asesores, incluso del gobierno, estaban recomendando la vacuna china en ese momento. Así es. O la vacuna rusa, porque también apareció la versión de la vacuna rusa. Pero por suerte hubo, y eso hay que reconocerlo, y lo reconocimos mientras ella era canciller, y hay que reconocerlo también a la salida en este momento, que gracias a esa comisión que se nombró de personas con una capacidad de pensamiento más allá de las narices, como quizás muchos políticos tienen, toma la decisión de ir por la vacuna que era obvia, la mejor en el mercado en ese momento. Se cierra un acuerdo y los panameños logramos salir, quizás, uno de los primeros países en América Latina de salir primero después de Costa Rica, me parece, en el caso de Centroamérica, pocos días después de Costa Rica, salir primero con las vacunaciones masivas, con la vacuna que era la vacuna Pfizer, y que al final terminó demostrándose que la vacuna Pfizer era la correcta. Ni la china, ni la rusa. ¿Dónde está la china y la rusa? Tenía efectividad, así es. Y otro tema delicado que le tocó manejar. Claro, eso, Guido, eso ya provocó ronchas al interno de un grupo del PRD que obviamente eran los expertos en salud. Pero ¿qué podemos hacer, pues, si los expertos en salud también se pueden equivocar? Provocó la renuncia del Consejo Asesor. Entonces, en algún momento parece que llegó el punto en donde trataron de pasarle factura. Y parece que eso fue lo que ocurrió. Y es una interpretación muy personal mía, y no sé si tuya, Guido, muy personal mía, por la manera en que el señor Mezquita se refiere a la funcionaria. Si realmente hubiese sido una renuncia, y lo digo claro, creo que la forma en que se hubiese escrito el comunicado y la manera en que se estaba describiendo hoy lo que ocurrió no hubiese sido la misma. De seguro se hubiese dado una despedida o se hubiese dado un pronunciamiento por parte
de la renunciante. Eso no ocurrió en este caso. Bueno. Y el gobierno pues dice que en ninguna otra renuncia ha hablado. Otro tema delicado que le tocó manejar y manejó con suficiencia fue la publicación que finalmente se terminó llamando Pandora Papers, pero que el Consorcio Internacional de Periodistas tenía la intención de ponerle Panama Papers 2. Y gracias a la intervención de la canciller y del despliegue que hizo con una firma importante de abogados advirtiendo de las consecuencias reputacionales que podría traer para Panamá y por lo tanto para quienes publicaran eso, se logró que se cambiara ese nombre. Ella se caracterizó a Tenógenes por hacer una gestión proactiva y con muy buena relación con los medios de comunicación y con los periodistas. El único ministro que se reunía de forma regular con los medios. Bueno, y lo reconoce el señor Mezquita, que ella sí tenía una buena relación con los medios, claro, porque la trabajó. Bueno, los demás no hacen su trabajo, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay información ya se había confirmado que Yanaina Tehuaney Mencomo es la nueva canciller, pero se acaba de confirmar que el ex viceministro de Trabajo hoy es el nuevo ministro de Gobierno, Roger Tejada. Se había anunciado desde muy temprano, estaba el rumor circulando, además se lo preguntamos al señor Mezquita y dijo, no, eso lo anunciará oficialmente y terminó el noticiero y se anunció. Roger Tejada es el nuevo ministro de Gobierno. Así que ahí están los dos cambios que hay en el gobierno. La gente esperaba otros cambios, preguntamos, pero dice que por ahora no hay más cambios. Dice que hay cambios, pero a lo interno del Ministerio de Obras Públicas, por cierto. Usted que sale a la calle y se acuerda del ministro cada vez que encuentra un hueco. Bueno, no es el ministro que se cambia, sino van a hacer cambios a lo interno y ya se han dado unos cambios a lo interno. Destituyeron al director de inspección. Dice que el director de inspección, creo que el nombre es Nicolás Real, me parece. Correcto. Es uno de los destituidos, entre otros. A ver entonces si hay cambios en la cantidad de huecos que vemos en la calle, Guido. A propósito, con las lluvias, del fin de semana en Colón, salió la información de que resulta ser que por una discrepancia burocrática entre el MIBIOT y el MOP, nuevamente el MOP, hay una serie de bombas que no se les ha dado mantenimiento, que no están funcionando y por eso hubo daños por más de 15 millones de dólares. Nuevamente el MOP metido ahí y el MIBIOT. Y esto lo vimos desde el viernes. Y mira tú, estamos hoy a martes y todavía allá en Colón, ni siquiera la autoridad del MIBIOT y del MOP se ha podido comunicar con nadie para ver si van a resolver el problema. Y no terminan de ponerse de acuerdo entre compañeros de gabinete, porque el MOP dice que ellos no han recibido las bombas y el MIBIOT dice que sí entregó unas bombas en el 2021. Se levantó toda la ciudad de Colón para poner las bombas. No, hombre, no. Son las cosas que pasan en Panamá. Tenemos una pausa. Increíble. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Hoy vamos a estar hablando de informalidad. Nos acompaña Domingo La Torraca aquí en el programa. Veremos esos números en breve. Quédese con nosotros. Continuamos aquí en Cuarto Poder y lamentamos el fallecimiento del ingeniero Juan Planels, Guido, Domingo, un panameño ejemplar, fue presidente, además de múltiples gremios a nivel nacional, fue rector de la USMA, también fue presidente del Consejo Nacional de Periodismo, hoy ejercía como miembro del Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo, Guido, del que tú también eres parte, ¿no? Mira, tuve la oportunidad y la fortuna de conocer al ingeniero Juan Planels porque en el año 2006, cuando yo dirigía el diario Panamá América, conformamos un grupo de editorialistas con varios intelectuales, entre esos el doctor Juan Planels. Así que tuve una relación muy cercana con él, un hombre muy profundo, muy respetuoso, amaba a Panamá como si fuera su natal Cuba, y aquí pues sembró raíces, tiene sus hijos que son todos prominentes profesionales. Así que un sentido pésame para toda la familia Planels por esta irreparable pérdida. Muy lamentable la pérdida del ingeniero Juan Planels. Muchas gracias al ingeniero Juan Planels por todo lo que hizo por este país. Domingo, viendo ahora el tema de la encuesta que vimos en la mañana en el noticiero matutino, por ahora queremos profundizar acerca de la informalidad en Panamá, ya que Domingo La Torraca ha podido entrar a conocer dónde están esos 740 y qué hacen estos 740,000 informales dentro de este universo de la población económicamente activa de Panamá.
que representa el 48% de esa población económicamente activa, un número altísimo y que según vimos en el trabajo que hiciste, cuando vemos la tendencia es la primera vez en la historia de este país que hay este número y esta cantidad de informales. Sí, gracias a Terógenes y por supuesto un saludo a la familia Planels en esta pérdida. Don Juan Planels, gran persona, deja una luz hacia todos en la vida de muchos que nos impactó. Esto que hemos preparado, Atenógenes y Guido, es un compendio de información que está disponible, ¿no? Yo tomé información de la INEC, tomé un análisis que hizo el Centro Nacional de Competitividad sobre las mediciones de informalidad, y en el 2004 fue la primera fecha en que se midió la informalidad, y hoy en día tenemos 740.000 personas en la informalidad. Eso ha ido subiendo en el tiempo. En la primera medición que se hizo en el 2004 habían unas 450.000 personas informales en todos los sectores de la actividad económica, concentrados principalmente en el servicios, en comercio y en construcción, que recogen unas 500.000 personas de estas 740.000 personas. Expliquemos un poquito, Domingo, cómo se divide o se subdivide la informalidad. ¿Y qué es la informalidad? Para que la gente entienda, ¿no? La informalidad, básicamente, en términos más sencillos, son personas o empresas, porque hay tanto personas que trabajan de manera informal que no tienen un contrato o que no están registrados en la seguridad social y que fungen algún tipo de actividad. Por ejemplo, un profesional independiente que no esté registrado en la seguridad social y no tenga un contrato de trabajo, ¿se cataloga como informal? Hay ciertas excepciones, ¿no? Digamos así, si eres gerente, si eres profesional, pero no tienes contrato, aún puede ser formal. Ya. Pero, por ejemplo, el señor que va a darle mantenimiento a tu lavadora o tu secadora en casa, un electricista, un comerciante de pequeño volumen, personas que prestan servicios de otras clases, los servicios domésticos que no están registrados en la seguridad social, que hay un pool importante de personas que no registran el servicio doméstico en la seguridad social, son parte, digamos, de la informalidad. Está muy relacionado con la educación, ¿no? Mientras menos educación tienes, más probabilidades. Yo creo que termine. Ese elemento sí debemos desarrollarlo, porque conecta mucho con lo que acababa de plantear Guido, ya que un abogado en ese ámbito de informalidad seguirá siendo abogado, o sea, su capacidad de su educación lo lleva a una informalidad, pero ojo, tiene una formación universitaria, pero lo que yo vi de la encuesta, y creo que ahí tenemos el resultado, es que la gran mayoría de ese amplio sector informal no necesariamente tiene esa educación universitaria. Así es. O sea, lo ven como una economía de subsistencia, de sobrevivencia, de ese día a día, ¿no? Sí, estos datos vienen del Centro Nacional de Competitividad y ellos hicieron unas mediciones, y de la interpretación que yo he podido hacer de la información es que a medida que tú vas adquiriendo mayor capacitación, las probabilidades de que termines en un trabajo informal se van reduciendo. Si no tienes ninguna educación, es muy probable que termines en una función informal, y si llegas a tener una educación universitaria, pues las probabilidades de que termines en un trabajo informal se van reduciendo, ¿no? Y eso lo que nos dice es, para reducir la informalidad, tenemos que empujar la educación, tenemos que empujar una revolución educativa que no está sucediendo y no ha sucedido por décadas. Lo otro importante es que hay una relación con el crecimiento. Cuando la economía crece de manera robusta y fuerte, la informalidad tiende a bajar. Y nosotros llegamos a tener en el 2011-12 un 37% de informalidad, y luego cuando el ritmo de crecimiento comenzó a no ser tan fuerte, hemos ido subiendo. Por supuesto, la pandemia fue terrible. Se sumaron 140.000 informales solamente en el año de la pandemia. Y hoy en día tenemos unas 740.000 personas. ¿Qué tenemos que hacer?
No, y en los sectores, porque aquí estamos viendo la gráfica de los sectores que representan esos 740.000 informales. Sector de comercio, que es un sector que aglutina a 180.000 personas. Sector construcción, que aglutina a 115, que son sectores específicos, y que en esos dos más transporte, logística, encontramos casi la mitad del total de informales. Son sectores que agregan una gran cantidad de personas y que a la vez también conviven en esa informalidad. Y son, digamos, los grandes motores de la economía atenógenos, ¿no? Digamos, el comercio es el sector de la economía más fuerte, la construcción ha sido líder también. En otros servicios hay varias actividades que son tal vez más pequeñas, pero que también representan una parte importante de la economía. ¿Dónde están concentrados? ¿No? Digamos, ¿en qué provincias? Panamá Oeste y Chiriquí representan casi el 70% de, digamos, de dónde están ubicados los informales. 300.000 personas en la provincia de Panamá, 135.000 en Panamá Oeste y unas 75.000 en la provincia de Chiriquí. Eso es consono con la población también de esas provincias, ¿no? Que es donde se concentra la mayoría de la población. Correcto, así es. Lo otro, digamos, cuando comparamos esto con otros países, ¿no? Y sin duda tener 47% o 48% de informalidad es un reto para el país. Vemos que en Latinoamérica el rango de informalidad va desde 24%, que está ubicado en Uruguay, hasta 90% en Brasil, ¿no? Entonces ese es el rango y nosotros estamos dentro de los primeros 5 países con menor niveles de informalidad, que coincide con los 5 países con todos los retos, con mejor progreso social, ¿no? Medido a través del índice de progreso social que mide necesidades básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades. Panamá está ubicado dentro de ese grupo de países que ya sabemos que tienen, digamos, mejor desarrollo, que son Uruguay, Chile, Costa Rica y Argentina y Panamá, digamos. Ahora, entendemos también, por ejemplo, que la informalidad también va de la mano del emprendedurismo de las personas. Claro. Ese emprendedurismo también gira en 2 caminos. Uno, en el de subsistencia, o en el otro, el de prosperar, el de crecer, el de desarrollar una idea, un concepto, una innovación, algo que pueda darte un sostenimiento a lo largo del tiempo, un sostenimiento económico a lo largo del tiempo. Y que habría entonces que revisar esa realidad en Panamá. Y no sé si profundizaste un poco en eso. Eso sobre todo tiene que ver con los jóvenes mejor educados, ¿no? Que tienen, digamos, estas iniciativas de emprendimiento, y que tal vez inicialmente pueden iniciarse como informales, pero que luego, cuando van asumiendo responsabilidades, tienden a incorporarse a la formalidad, ¿no? Claro, esa formalidad involucraría que ese emprendimiento se convierta en una empresa. Por supuesto. Claro, por supuesto. Que convierta en una empresa que pueda generar trabajo, que pueda generar contratos, que pueda generar ingresos, que pueda pagar impuestos. Ese elemento es clave entenderlo en la sociedad, sobre todo también viendo las edades de esa informalidad, más o menos en qué grupos. Hay un elemento que me ha llamado la atención, que es novedoso de los últimos tiempos, y es debido a la tecnología y a la tecnología que están adoptando los bancos. Muchos vendedores informales, el vendedor raspado, el vendedor de artesanía, etcétera, recibe pagos a través de Yapi, y para eso necesita tener una cuenta bancaria. Entonces eso es un paso para ir poco a poco sumando a esas personas a, de alguna manera, la formalidad económica. Y eso también va de la mano con los bancos tomando el paso de poder tú establecer cuenta bancaria de manera en línea, sin tener que ir a una sucursal. Correcto. Y eso también es un paso muy importante, digamos, el poder tener acceso a la información. Hoy vi casualmente en la prensa un titular que decía el director de ingresos, que los influencers, los youtubers, los tiktokers tendrán que pagar impuestos. ¿Y por qué? Miren ese elemento también que lo llevaría a la formalidad a cada uno de estos sectores. Muchos de los emprendimientos hoy se dan en línea. Se dan ya sea de la persona que comienza a vender cosas en línea, que comienza a cobrar por Yapi, como dice Guido, o que comienza a generar contenido a través de YouTube, a través de TikTok, y ese contenido comienza a generar ingresos.
eso hace que esta persona comience, en el momento que comienza a pagar impuestos, en un proceso de formalización. Y lo decía hoy el director general de ingresos con relación a estas nuevas tendencias digitales, ¿no? No solamente eso, sino la tecnología y sobre todo, digamos, lo que nos hizo la pandemia de podernos comunicar mejor a través de plataformas digitales. Hoy en día, tú puedes desde aquí de Panamá trabajar en algún proyecto de ingeniería, de arquitectura o de cualquier otra cosa en Estados Unidos. El trabajo remoto. Europa, en trabajo remoto, ¿no? Y es que el shoring también. Eso introduce también Claro. un aspecto interesante de la internalización, de la globalización. en ese sentido, Globalización del empleo. del empleo. Ahora, cuando esos youtubers, influencers, tiktokers, etcétera, reciben ingresos de fuente local, en teoría, si reciben más de $11,000 al año, están Deben obligados a presentar una declaración de Deben. renta. En teoría. Deben. Así es. Deben. Y eso aplica para los influencers, youtubers, tiktokers y para todo aquel que tiene algún tipo de profesión liberal, si después de los 11,000, ¿sí, no? De los 11,000. De los 11,000. $11,000 en adelante. De los $11,000 en adelante debes comenzar a pagar tus impuestos, a hacer declaración de renta. A presentar declaración presentar jurada de declaración renta, de por lo renta. menos. Claro, si no lo estás haciendo, entonces, más allá de la informalidad, también el fisco puede comenzar a investigar. Pero aquí hay una conclusión importante cuando revisamos esta cifra de informalidad y que también tienes en el estudio, Domingo, y es que la crisis del programa de invalidez, vejez y muerte del seguro se agrava ahora en Panamá con el aumento de la informalidad. Y debemos entonces entrar ya a profundizar en ese sentido. Sí, por supuesto que, y esto no es un problema nuevo, ¿no? Ya desde hace muchos años se viene advirtiendo. Y cuando se hizo la última reforma en el año 2005, se advirtió que era una reforma parcial y que debía revisarse en el tiempo, y no se ha hecho. Lo cierto es que luego de la reforma, donde se establecieron, digamos, en los programas de pensiones, se partieron en dos. Uno de ellos, que es el subsistema exclusivo de beneficio definido, donde tienes 280,000 pensionados, donde tienes casi 600,000 cotizantes activos, está en una situación precaria y donde los fondos no van a alcanzar a partir del seguramente mediados de 2023. Es una situación realmente grave. Por supuesto que la informalidad lo agrava aún más porque son personas que no se incorporan y es importante enfrentarlo. Y es importante, y el análisis que realizamos y nos concentramos en los estudios de la Junta Técnica Actuarial, de los actuarios panameños, que vienen desde años advirtiendo que es muy importante que se revise ese segmento, ese subsistema de beneficio definido, donde estamos los mayores, ¿no? Digamos, desde 2008, los más jóvenes se incorporaron a un sistema submixto y es muy importante que se revise. Y aquí yo creo que uno de los mensajes muy importantes, y esta mañana la Cámara de Comercio va a tener un foro para actualizar sobre la situación del programa de pensiones. Yo creo que aquí todos vamos a tener que poner nuestro grano de arena. El empleador, el trabajador y el Estado. Y por supuesto hay diferentes formas de hacerlo, pero creo que no debemos limitarnos a pensar que el Estado es el que debe aportar todo, porque sencillamente las finanzas públicas no lo van a poder soportar, porque realmente el desbalance que existe es inmenso, ¿no? Ahí tenemos en pantalla cómo está estructurado actualmente los sistemas de jubilación, el subsistema de beneficio definido, que es donde estamos los que en el año 2005 pasábamos de 35 años de edad, y el subsistema mixto, que es el de aportes individuales, si se quiere, que es en los que estaban en el año 2005, en la última reforma, con menos de 35 años. Ingresaron ahí. Por eso es que hay más pensionados en el sistema antiguo, como es natural. Hay 283,000 pensionados, 580,000 cotizantes activos, y en el subsistema mixto hay 1,000 pensionados. Pensionados no solamente es jubilados por edad,
También puede ser por incapacidad, Exacto. así es. Personas ninguno es por Ninguno edad. es por edad, por Son supuesto. por personas sobrevivientes, digamos, Correcto. o por que han sido pensionados por... Y en el lado derecho tenemos pues cómo son los parámetros, los llamados parámetros, lo que el gobierno actual dijo no se va a modificar. Ahora, esta gráfica que la presentas muy claro representa parte de la realidad del problema. Nada más hay que revisar los numeritos y te das cuenta dónde está el problema. Así es. Y el problema está del lado derecho, y por eso está en rojo, del subsistema exclusivo de beneficio definido, que tiene al 2021, digamos, un déficit operativo acumulado de los 4 últimos años, sin contar el 2022, de unos 1.900 millones de dólares. Ya las reservas están comprometidas y ese número va a seguir en aumento. O sea, la situación es muy, muy delicada. Los actuarios de la Junta Técnica lo han venido advirtiendo por años. Los propios actuarios de la seguridad de la Caja del Seguro Social también lo han hecho anualmente. Y realmente cuando uno revisa las alternativas y en el último análisis que hizo la Junta Técnica Actuarial, presentan 8 escenarios modificando los aportes que hace el Estado. El Estado hace aportes de 140 millones de dólares al año hoy en día y modificando también algunos de los parámetros, ¿no? Y la fórmula está, digamos, en encontrar el balance, en saber a quiénes se les ajusta, en qué momento se les ajusta, pero creo que es poco viable, poco realista pensar que el Estado, bajo las circunstancias actuales, pueda absorber lo que se ha estimado son unos 3.200 millones de dólares por año que tendría que el Estado financiar para cubrir el déficit que está, digamos, del lado del subsistema exclusivo de beneficio definido por décadas, ¿no? Entonces, creo que más bien la fórmula, y existen modelos de la Junta Técnica, de la propia Caja del Seguro Social y por supuesto el informe de la OIT, sencillamente lo que ha hecho es validar lo que el trabajo técnico que se ha realizado aquí en Panamá ha establecido claramente. A mí, este análisis también que haces, bueno, en medio de la informalidad también, Domingo, revisa los sistemas de pensiones a nivel de toda la región. Y vemos entonces la realidad plasmada acerca de cuántos son los años en Panamá versus Argentina, versus Colombia, versus Costa Rica, versus Chile, versus El Salvador, versus Uruguay. Creo que estamos, en cuanto a las mujeres, un poquito por arriba de El Salvador, que es el que más bajo la tiene, y en el caso de los hombres también. Quizás el caso de El Salvador es el único que la tiene por debajo de las edades en Panamá. El resto de los países sí la tienen todos por arriba. Menos Uruguay, pero Uruguay tiene igualada a las mujeres. Exactamente, con los hombres. está igualado. Igual que Es la Costa misma. Rica. Fíjate que Costa Rica, curiosamente, tiene los mismos parámetros de edad que acaba de adoptar Suiza. Por eso le dicen la Suiza centroamericana. ¿Será? Debe ser. 65 años las mujeres y 65 años los hombres. Y en la cuota sí nosotros estamos ahí. En el medio. En el medio, ¿no? No somos ni el más bajo ni el más alto. Pero ciertamente tenemos un problema de déficit acumulado. Sí, pero en cuanto a los años de cuota, por terrible. ejemplo, Sí, mira, somos los que tenemos somos los que bajo. menos años cotizamos. Menos años cotizamos. Y en cuanto al porcentaje del ingreso, de igual forma somos... Ese es el ingreso per cápita. El ingreso per cápita. Ingreso Sí, per cápita. sí, que nosotros estamos relativamente bien. Algo importante aquí, ¿no? Y es que, y no está aquí en esta, pero... En el caso de Chile, que dice no en los años de cuota, es que no se requiere cuota, porque creo que eso son es... cuentas individuales. Son cuentas individuales, exactamente. Exactamente. Y tú te puedes optar por, digamos, retirarte con tu cuenta individual. Dependiendo de lo que tú quieras pagar, ¿no? Es como los sistemas que ya hay en Panamá, pero que no son Así obligatorios, Mira, sino voluntarios. Sigamos profundizando este tema de la forma en que la informalidad está impactando también a la Caja del Seguro Social. Después de la pausa, seguimos hoy con Domingo Latorraca, aquí en Cuarto Poder, hoy hablando de la informalidad y también de la situación de la Caja de Seguro Social. Ya regresamos.
Ahí veíamos imágenes de la avenida Balboa, ya se ha despejado la vía, pues se salieron esta mañana los obreros de Suntrax, los miembros de Suntrax a protestar y causaron pues un trauma en la circulación de los vehículos que se desplazan hacia los lugares de trabajo. Seguimos con Domingo Latorraca analizando este estudio muy profundo, muy gráfico además, sobre el estatus actual de la formalidad, la informalidad y cómo eso ha afectado de manera grave, delicada, el programa de invalidez, vejez y muerte del Seguro Social, que es el programa de pensiones de la Seguridad Social panameña. Domingo. Importante cuando estamos hablando sobre las edades de jubilación, Guido, puntualizar lo siguiente, y es que las expectativas de vida han cambiado dramáticamente, ¿no? Y no es lo mismo, digamos, una persona cuánto esperaba vivir en 1950, 1960, con la expectativa de hoy en día, ¿no? Y hoy en día un hombre se espera que viva hasta los 76 años, la mujer hasta los 82 años, y por supuesto eso tiene una consecuencia muy importante sobre el tiempo que esa persona va a recibir el beneficio sin que se hagan cambios, ¿no? Yo hice un ejercicio, digamos, en una hoja de Excel con los parámetros actuales, y una persona que ingresa al subsistema, digamos, al viejo, ¿no? donde estamos los mayores, y para digamos, reflejar la gravedad de esto, si ingresa a trabajar a los 21 años y se jubila a los 62 años, así que trabaja 41 años. 41 años, no los 20 años que requiere el sistema, pero trabaja el doble. Esa persona, vamos a decir que ingresó ganando $1,000 al mes, se jubila ganando $1,800 al mes. Esa persona en los 40 años acumula cuotas obrero patronal por más o menos $150,000, ¿no? en toda su vida. Esa persona empieza a recibir su jubilación y esos fondos se van reduciendo. Esa persona va a recibir $1,200, $1,300, el 60% del último salario. Y hasta que fallece, seguramente esa persona va a retirar el doble de los aportes que ha hecho. Entonces, ¿de dónde sale la diferencia? Hasta ahora se pensaba que, bueno, los que están trabajando son los que financian, pero es que ya no están entrando tantos a trabajar. Por el efecto de la informalidad, entre otros. Entre otras cosas, Guido, entre otras cosas, pero hay temas digamos, de los temas demográficos. Antes las familias tenían 5 hijos, hoy en día tienen menos de 2, ¿no? Entonces, eso todo va cambiando y la población se va envejeciendo y menos personas van ingresando al sistema para, digamos, para ese esquema de los que están atrás míos son los que van a pagar, ¿no? Y en el ejemplo que pusiste, Domingo, del cotizante que durante 41 años cotizó, va a recibir más del 60%. Porque acuérdate que con 20 años recibe el 60% y a partir de cada año más recibe un porcentaje extra. Correcto. O sea que más rápido se le van a acabar. Más rápido se va a ir los fondos, así es. Otro tema importante, ¿no? Y como te digo, el análisis inicialmente lo hicimos sobre la base del informe de la Junta Técnica Actuarial, y presentan 8 escenarios. Ellos sí han presentado 8 escenarios, desde no hacer nada y esperar que el Estado financie todo, y eso requeriría unos $3,200 millones al año por las próximas décadas para cubrir el déficit del subsistema de beneficio. Veamos esa gráfica que está en la diapositiva 19, ¿no? Que son los escenarios evaluados por la Junta Técnica Actuarial para equilibrar. Así es. Y de ahí presentan diferentes escenarios modificando y manteniendo algunas variables en firme, ¿no? Y aquí vemos, y esto viene de la Junta Técnica Actuarial, los aportes, digamos, si no se hace nada, digamos, la duración de las reservas es hasta el 2023, ¿no? Digamos, en el status quo.
Se hizo un escenario sin modificaciones, sin cambios paramétricos, y eso requeriría que el Estado tuviese que aportar unos 3.200 millones de dólares por año para cubrir y equilibrar el subsistema de beneficio definido. Y de ahí, digamos, si mantienes la edad de jubilación, pero modificas la tasa de reemplazo, las cuotas, los años de cuotas, puedes llegar a ampliar, digamos, y por supuesto los aportes del Estado, puedes llegar a ampliar, digamos, el tiempo hasta, digamos, el 2045, ¿no? Entonces, sí es importante que, digamos, técnicamente, no políticamente, aunque esta es una decisión al final política, pero técnicamente se evalúe la viabilidad de extenderle la vida al programa para asegurar que las personas pueden continuar gozando de su jubilación. Lo cierto es que todos vamos a tener que meternos la mano en el bolsillo y realizar mayores aportes por más tiempo. El Estado, dentro de la realidad durísima financiera y fiscal que atraviesa, seguramente tendrá que realizar aportes, y eso hace un llamado a el ahorro, a la eficiencia, no al aumento de la planilla, no al aumento digamos, de gastos superfluos, sino tenemos que ser muy, muy eficientes con el gasto público por la severidad de lo requerido. Fíjense que en estos 4 escenarios, en todos hay que meterse la mano al bolsillo y aportar algo. En el que menos dramático, o en el que más dramático más bien, sería el aporte del Estado, sería en el que este gobierno decidió que es el escenario para ellos, que es sin cambio paramétrico, en donde entonces el Estado tendría que aportar 3.234 millones de balboas al año. Al año. Durante, de aquí al año 2080, ¿no? Eso yo ni quiero multiplicar para no imaginarme la cantidad de dinero que es eso, ¿no? Eso sí es empeñar el futuro de las generaciones venideras en Panamá, de manera irresponsable además. En los otros escenarios, pues hay aportes tanto de los que estamos cotizando, ya sea aumento de la edad, reducción de la tasa de reemplazo, aumento de la cuota obrero patronal, aportes del Estado también necesariamente. En todos el Estado tiene que aumentar el aporte, que actualmente es de 140 millones de dólares, porque no hay de otra. Pero los otros escenarios son bastante manejables, porque considerando lo que decía Domingo, de la perspectiva o expectativa de vida de los hombres y las mujeres ahora, en esta época, pues hace que las personas también, yo no creo que nadie quiera jubilarse y durar 30 años o 25 años sin hacer nada, aburrido en una hamaca, ¿no? Porque eso es un poquito comenzar a morirse, ¿no? Entonces la gente trabaja más y trabaja más años y cotiza más cuotas. Entonces esa parte yo creo que es por default, digámoslo así. La otra es el aumento de las edades y la disminución de la base. Pero esa base se disminuye en el mínimo, que es los 20 años de cotización, pero va aumentando a medida que va aumentando el número de años trabajados, el número de cuotas. Entonces, son escenarios probables planteados para encontrar una solución, porque es que lo que no puede es dejar de hacerse algo, porque si no, esto va a explotar en el otro año. Así es. A finales del otro año, 2023, se acaban los fondos, así de sencillo, y no hay con qué pagarle a los pensionados y jubilados. Entonces, yo no sé si los que dirigen la cosa pública han dimensionado el tamaño del problema. El problema es muy importante, es manejable, es difícil, nadie ha querido, y esto nuevamente viene por décadas de mirar hacia el otro lado. La última vez que se hizo una reforma fue en el 2005, que fue una reforma difícil, fue una reforma valiente y fue una reforma que quienes la diseñaron advirtieron que se tenía que continuar modificando poco a poco. Lo que pasa es que hemos pateado la lata hacia adelante y ahora nos toca la puerta y creo que las medidas, creo que es manejable, creo que hay que sentarse las partes y no poner condiciones y sencillamente encontrar una fórmula
para que poco a poco se pueda ir dándole viabilidad. Yo tengo confianza en que con la información que la Junta Técnica le ha brindado a la sociedad, ahora el informe de la OIT también lo ha reiterado. La OIT tiene, al igual que la Junta Técnica, al igual que la Seguridad Social, la Caja de Seguro Social, tiene las herramientas, los modelos ya diseñados para hacer la evaluación y buscar una alternativa viable. No hay una solución sencilla, hay soluciones alternativas viables para darle estabilidad al sistema. Una de las propuestas que surgió por parte de esta administración en particular es morder parte de los ingresos o destinar parte de los ingresos de la actividad de la mina de cobre en el distrito de Donoso exclusivamente al aporte del Estado al programa IBM. Yo planteaba cada vez que hemos tocado ese tema que es magnífico mientras los precios del cobre estén como están ahora, pero como eso es un commodity que varía dependiendo de muchos factores, pues tampoco es algo que sea sostenible necesariamente en el tiempo. Es sostenible en la medida en que el precio se mantenga, pero si no, ¿cómo hacemos? Y eso lo más evidente es, digamos, lo que le sucede a los países latinoamericanos que venden commodities en el mundo, ¿no? Que cuando los precios de los commodities se bajan, sus finanzas públicas se van al traste. Claro, porque están basadas en eso y no en otro tipo de actividad. Ahora, Guido, eso es perfecto. Está bien que esos recursos entren y formen parte. Pero no puede ser lo único. No puede ser del todo. No puede ser lo único. Porque sencillamente no alcanza, ¿no? Es una parte bastante parcial, ¿no?, de la solución. Yo creo que nuevamente hay que sentarse y sin poner condiciones, ver cuál es la combinación viable para darle liquidez al sistema y sostenibilidad en el largo tiempo. El informe de la OIT también hace algunas recomendaciones importantes a la seguridad social, ¿no?, a la misma gestión, ¿no? Y yo creo que se refleja tal vez en digamos, la inquietud que tienen muchos jóvenes de adherirse, digamos, de inscribirse en la seguridad social cuando no ven beneficio a largo tiempo, a largo plazo, porque no piensan que se van a lograr tener una jubilación, y los servicios médicos están comprometidos por una burocracia y un modelo de gestión que sencillamente no está alineado con lo que la población requiere, ¿no? Y volvemos nuevamente, digamos, a la informalidad, ¿no? ¿Cuál es el incentivo para un joven el que pagar sus cuotas si cuando requiere medicamentos, cuando requiere servicios, no los recibe de manera eficiente, ¿no? Y eso es parte también de las observaciones que muy diplomáticamente la OIT le hace a la Caja de Seguro Social. Veamos la última gráfica de las conclusiones, porque yo creo que las conclusiones de este estudio son realmente aleccionadoras y además obligan a la acción, ¿no? De alguna u otra manera, Domingo, lo único que no se puede hacer es no hacer nada, como bien se plantea ahí. Miremos las conclusiones. Es correcto. Uno hace una reflexión sobre el subsistema exclusivo de beneficio definido, que es ese componente donde estamos, digamos, los mayores, que está cerrado y que tiene compromisos por las próximas décadas de manera importante, y es el que tiene el déficit importantísimo, ¿no? Ese déficit ya se ha comenzado a acumular, y solamente entre el 2018 y 2021 se estima que ese déficit es de unos 1.900 millones de dólares, que ha podido ser cubierto hasta ahora con el Fondo de Reserva, pero que ha sido consumido o ha sido comprometido por este déficit. La informalidad es un problema de toda Latinoamérica. Panamá no es exclusivo de Panamá, pero eso por supuesto tiene un efecto importante en el sistema de pensiones panameños, pero no es la causa de su inminente
quiebra, ¿no? O sea, no podemos achacarle a la informalidad el problema actuarial que tiene. Es un problema estructural que se advirtió y se viene advirtiendo por años, ¿no? La Junta Técnica, los propios actuarios de la Caja del Seguro Social vienen por años también advirtiendo que se requieren reformas y, por supuesto, esperar que el Estado cubra en su totalidad el déficit no es realista, no es realista. Ahí está la cifra que yo no quería mencionar, pero bueno. Sí. 74.000 millones de dólares. Ese es el déficit a calculado. largo plazo. Sí. Y bueno, y los 8 escenarios que se evaluaron por parte de la Junta Técnica. Muchas gracias, Domingo. Muy interesante este estudio, estos resultados. Ojalá que con esta herramienta se pueda acometer la difícil, pero necesarísima tarea de ver cómo rescatamos el IBM. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch, y en RPC Televisión no se pierda el partido del Mundial Femenino Sub-17, India, el equipo local, contra la selección de Estados Unidos. Hasta mañana.